Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Hoy quiero compartir con ustedes esta noticia que realmente es preocupante. El cardenal Gerard Müller advierte que en caso no se escogiera un papa ortodoxo, podría dividirse la iglesia. Y acá ya está hablando de un cisma. Ese cisma tan anunciado en ciertas profecías, donde nos hablaban que iban a haber dos papas reinantes. Un cisma oficial, estamos hablando de un cisma oficial en la iglesia, no lo que sucedió con Benedicto XVI y Francisco, donde no hubo un cisma, una separación oficial de la iglesia, no hubo un quiebre de la iglesia. Y antes de empezar a hablar de esta noticia de que habló el cardenal Gerard Müller, quería comentarles brevemente que este es un tiempo decisivo en el que nos tenemos que adentrar en la oración para poder pedirle al Espíritu Santo que ciertamente influya en los cardenales para esta elección en el cónclave. Porque la elección no es que el Espíritu Santo escoja directamente al Papa, eso no es así. Sino que el Espíritu Santo inspira a los cardenales, ¿no? Si ellos se abren a la gracia santificante, ellos reciben esa inspiración divina del Espíritu Santo para poder elegir al próximo papa, ¿no? Entonces, no siempre pasa que los cardenales acudan genuinamente al Espíritu Santo, y esto quería aclarar antes que nada para las personas que piensan que el papa es elegido por el Espíritu Santo. No, esto es siempre y cuando el cardenal nuevamente se abra a la gracia santificante del Espíritu Santo, y entonces en cuanto a esto pueda ser una elección basada en esa inspiración divina, ¿no? Y eso es lo que quería primero aclarar. Ahora, también antes de entrar a la noticia del cardenal Müller, es que, bueno, para algunas personas, ciertamente en la Iglesia Católica está sí dividida, sí hay grupos. Por ejemplo, hay gente que considera que no hay papa desde la muerte de Benedicto XVI. Y esto solamente quería volver a mencionarlo porque siempre lo comento aquí en el canal para las personas que al menos ven mis videos constantemente. Ya lo he mencionado antes, esto es una teoría que se ha caído hace tiempo. Porque si bien es cierto, la renuncia de Benedicto XVI fue inesperada por todos, no, este evento, según informaciones de ciertos canales que han investigado o ciertas profecías que han interpretado a su manera, contradice totalmente lo que dicen los santos aprobados por la Iglesia Católica, que dicen cuál es el tiempo en que la silla estará vacante. Y desde que murió Benedicto XVI han pasado más de 24 meses. ¿Qué dicen los santos de la Iglesia Católica aprobados? La silla estará vacante 18 meses. Este es el tiempo en el que el falso profeta estará reinando, estará en la silla de Pedro. En el caso de los que dicen que Benedicto XVI murió y ya no había más papa, y que por cierto, este cónclave que viene para ellos no es válido, entonces pues esa hipótesis está totalmente errada. Ya lo hemos comprobado, porque una profecía no puede contradecir otra, ¿no? Y sobre todo si hablamos de santos de la iglesia, santos doctores de la iglesia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no podemos decir que las profecías, las revelaciones privadas son dogmas de fe, ni siquiera aquellas aprobadas por la iglesia. Pues es cierto que sí hay profecías verdaderas, ¿no? Entonces hay que tener mucho discernimiento con eso, porque es muy peligroso el hecho de pensar de que este conclave no es válido o que la silla está vacante desde Benedicto XVI, ¿no? Entonces así hay muchos grupos que esto se ha formado por la libre interpretación de profecías tan a la ligera, y sobre todo por ciertos canales pseudo católicos que lo han difundido esto, incluso canales que hablaban y decían a la gente que no asistan a misas una cum Francisco. Imagínense la gravedad de esto, ¿no? Estos que se sentían defensores de la Iglesia Católica, de la doctrina frente al pontificado de Francisco, pero a la vez hacían que otras personas dejen de ir a misa porque mencionaban al Papa Francisco, ¿no? Entonces, porque para ellos era el falso profeta del Apocalipsis, quien iba a ser arrojado en cuerpo y alma al infierno. Así que estos son los grupos heréticos que se han ido formando dentro de la Iglesia Católica, lamentablemente grupos cismáticos, y lamentablemente lo digo porque hay gente de muy buen corazón que se ha visto muy mal influenciada por estos comunicadores católicos, ¿no? Así que quería decir esto. De hecho, en el anterior video que estuve en directo,
compartí dos ejemplos de profecías, unas del libro de la verdad, donde se demuestra la falsedad del libro de la verdad, porque explícitamente dice que cuando saquen a Benedicto XVI iban a poner al falso profeta del Apocalipsis, quien iba a trabajar al mismo tiempo con el anticristo, ¿no? Y obviamente eso no fue así. El Papa Francisco ya murió y no era el falso profeta del Apocalipsis, porque ha reinado más de 10 años, ¿no? Entonces, esto del libro de la verdad incluso puede haber sido hecho por masones para hacernos creer que el falso profeta era el Papa Francisco y no el que iba a venir después, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, yo les recomiendo descartar el libro de la verdad, está comprobadísimo que es falso, así como ya había compartido el año pasado un video de un exorcista que comentaba una experiencia de una señora que tuvo posesión por haber leído el libro de la verdad. Y también había comentado otras profecías falsas de últimos mensajes de repente del Papa Francisco, de Margarita del Llano, que es de España, que vi algunas excusas que daban en algunos canales y decían que como el Papa Francisco no aceptó la muerte en martirio o esto que supuestamente el Papa iba a huir según estas profecías, pues entonces Dios respetó el libre albedrío y le pasó esta profecía al siguiente Papa, ¿no? Entonces eso es algo que no tiene sentido. Creo que una de las reglas básicas de discernimiento es cuando no se cumple una profecía es que realmente no es verdadera, ¿no? Y si bien es cierto, sí puede dejar de cumplirse algo o retrasarse algo o reducir la intensidad por las oraciones, no quiere decir que si un personaje que va a ser el falso profeta va a saltar de un papa a otro sabiendo que en las Sagradas Escrituras se dijo y es más, Dios tiene escrito en el libro de la vida quién es el anticristo, porque así va a ser y eso no tiene cambio, quién es el falso profeta, porque eso no tiene cambio. Entonces, lamentablemente a veces esas interpretaciones que les damos es muy fácil manipularlas, ¿no? Así que era lo que quería decir, me extendí un poco, pero ahora vamos a la noticia del cardenal Gerard Müller. Les voy a compartir la noticia, esto lo podemos encontrar en varias páginas católicas. Yo les voy a compartir en Info Católica lo que el cardenal Gerard Müller, y que es muy preocupante, porque aquí nos está dando a entender el cardenal que el cisma puede venir incluso del lado tradicional de la iglesia. Y ojo, que estamos hablando de un cisma que sería el quiebre de la iglesia, como hubo desde el tiempo de Lutero. Entonces, ciertamente un cisma es algo ilícito. Así que hay que tener mucho cuidado. Todos queremos un sacerdote, un papa fiel a la doctrina tradicional que defiende la iglesia y que sea el papa de la Virgen. Pero si nos viene a decir un cardenal tradicional que el cisma puede venir en caso no escojan a un papa ortodoxo, cuidado. Cuidado, porque el cisma incluso puede venir de ese lado tradicional de la iglesia y no quiere decir que porque sea tradicional esté bien. Vamos a ver lo que dice el cardenal Müller. Dice, Müller advierte de un posible cisma. El cardenal Gerard Müller ha asegurado que la Iglesia Católica se enfrenta al riesgo de un cisma si el próximo papa sigue la línea liberal impulsada en los últimos tiempos. El purpurado ha manifestado cómo ve la situación actual de la Iglesia en una entrevista que concedió a Tom Kington en el diario británico The Times. ¿Okay? Ese es el diario donde él ha dado esa entrevista. Müller ha asegurado que la Iglesia no es un juego de poder como el que muestra esa película, y esto es en referencia a la película Cónclave. Ciertamente, la película Cónclave no es ni siquiera una película católica, es una película creada por la élite, ¿no? Para poder programar a la gente y hacerles creer cómo es una elección papal. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen planificada una agenda. Y es aquí donde se va a crear una gran confusión, sobre todo en la gente que ignora cómo realmente se dan las cosas en la iglesia, ¿no? Por eso dice Müller, esto lo tilda de irrelevante respecto a la realidad del proceso real de una elección papal. Afirmó que hablará en las congregaciones generales que comenzarán tras el funeral del Papa, porque considera que se lo debe a su conciencia. Yo me imagino que él va a hablar muchas cosas, ¿no? Sobre la defensa de la doctrina, probablemente. Según explicó, la alternativa sería una iglesia que corre el riesgo de dividirse en dos si no se elige un papa ortodoxo, y esto es
a lo que quiero ir. Esto es muy preocupante. De hecho, esto ya sabíamos que venía un cisma en la Iglesia Católica, un cisma oficial que podría suceder en los próximos meses. Pero no quiere decir, hermanos, y esto tengamos muy en cuenta, porque si Müller es un cardenal que supuestamente está defendiendo la doctrina, no puede venir a decir que ese cisma puede venir del lado tradicional, porque a ellos si defienden la doctrina tienen que defender la iglesia y no pueden fomentar la división o la revolución. Y esto es bastante peligroso. Ahora él dijo, el catolicismo no es obediencia ciega al Papa, y eso todos lo sabemos. Aquí nosotros siempre hemos dicho no podemos seguir el error, ¿no? Eso no es eso de que la gente nos tilde de papólatras, no. Se denuncia el error, no se sigue el error, se sigue la doctrina, pero se reconoce la validez del pontificado. Ahora, ningún católico está obligado a obedecer una doctrina que sea errónea, y añadió que el catolicismo no consiste en obedecer ciegamente al Papa sin respetar las Sagradas Escrituras, la tradición y la doctrina de la Iglesia. Eso los católicos lo sabemos y lo tenemos que tener siempre en cuenta. Müller expresó en The Times su desacuerdo con algunas decisiones tomadas durante el pontificado de Francisco, como la bendición a parejas del mismo sexo autorizada en el 2023, aunque el Vaticano señaló que la medida no implicaba la aprobación del matrimonio homosexual. Sí, ciertamente el Papa, después de que se presentó esto, salió a decir que lo que no se bendice es el pecado, pero eso se dejó a una libre interpretación, ¿no? Hay sacerdotes que sí están bendiciendo ese pecado, pero esto ya pues era bastante contradictorio, ¿no? Müller sostiene que era obviamente contraria a la doctrina de la Iglesia y defiende que Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y en eso estamos todos de acuerdo, incluso sacerdotes. En YouTube salieron a oponerse a esto, ¿no? A defender la doctrina, dieron su postura con respeto y no dejaron de reconocer el pontificado de Francisco. Bueno, contrario también al pacto con China, ¿no? Él se mostró crítico con el concepto de fraternidad entre católicos y musulmanes, y ciertamente, como él dice, los católicos son hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Recordemos que parte de la agenda es las migraciones masivas de musulmanes a Europa para acabar con la cristiandad. Así que obviamente no existe una fraternidad universal en ese sentido, ¿no? En relación con la política exterior del Vaticano, cuestionó el acuerdo con China. Recordemos que para el cardenal Zen era incluso considerado como una traición el nombramiento de obispos del gobierno totalitario de China, ¿no? No se pueden hacer pactos con el diablo, afirmó Müller. Y eso es cierto, no se puede quedar bien con Dios y con el demonio al mismo tiempo. Muchos estuvimos también de acuerdo con eso, ¿no? El cardenal declara en la entrevista que el próximo papa no debe buscar el aplauso del mundo secular, que ve a la Iglesia como una organización humanitaria que hace trabajo social. En su opinión, el futuro pontífice debe centrarse en la verdad revelada, ¿no? No querer quedar bien con todos, y eso es muy importante. La influencia de los medios. También advirtió sobre la influencia de los medios de comunicación en la percepción de los cardenales electores. Existe el riesgo de que digan debemos continuar. En cambio, indicó que los electores tienen la responsabilidad de elegir a un hombre que sea capaz de unificar la Iglesia en la verdad revelada. ¿Ok? Y por eso, como les dije, esto depende mucho de qué tanto el cardenal se abra a la gracia del Espíritu Santo para poder ser inspirado y hacer una correcta elección, que no se base en un partido político, ¿no? En ideologías ajenas a la tradición de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia no es un partido político. Él dice, al rechazar las etiquetas de liberal o conservador, Müller señaló que la cuestión no es entre conservadores y liberales, sino entre ortodoxia y herejía. Y concluyó una advertencia. Antes de esa advertencia, eso es algo muy cierto, y que de repente muchos hemos caído en el error en catalogar a los cardenales como hay conservadores y hay liberales, ¿no? Hay progresistas. Pero en realidad lo correcto sería ortodoxos, fieles a la doctrina y a la defensa de la Iglesia, a la tradición, y los herejes, ¿no? Entonces, esto es porque la Iglesia, como les dije, no es un partido político. No existe un cardenal conservador,
¿no? Lamentablemente ha habido esta confusión en estos tiempos porque ellos mismos se hacen llamar así, ¿no? Liberales conservadores, pero esto no es un partido político. Es más, un católico no debería llamarse conservador. Si bien es cierto, nos consideran políticamente conservadores, lo más correcto sería decir contrarrevolucionarios, porque los conservadores pueden conservar incluso la revolución y nosotros estamos contra la revolución. Entonces, esa sería una definición para un católico. Y bueno, lo último que dice: rezo para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, porque un papa hereje que cambie cada día según lo que digan los medios sería catastrófico. Sí, es cierto. Es cierto, si escogieran un Pietro Parolin, si escogieran un Cardenal Fernández, si escogieran un Carlos Castillo Matasolio, sería un desastre, ¿no? Sería un hereje subiendo a la silla de Pedro. Pero el problema también sería si ocurre un cisma por parte de los cardenales ortodoxos, de la tradición de la iglesia, o sea, de los tradicionales, ¿no? O sea, ambos casos serían catastróficos, porque no quiere decir que porque viene del lado tradicional el cisma vaya a ser bueno y nos vamos con el tradicional por ser tradicional, y cuando el cisma en realidad sería algo ilícito, se estaría resquebrajando la iglesia católica. Entonces, realmente está mostrando el cardenal Müller realmente cuáles pueden ser las verdaderas intenciones que tienen algunos tradicionales, que en áreas de defensa de la iglesia pueden ser capaces incluso de provocar un cisma, por lo cual está mal. Y esto que quede bien claro, hermanos, eso está mal. Un cisma no se puede dar, venga de donde venga. Si escogen a un papa ortodoxo tradicional y el cisma unos meses después viene de los herejes, obviamente está mal. El cisma no puede ser bueno, venga de donde venga. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, porque ciertamente puede causar mucha confusión, sobre todo si el cisma viene del lado ortodoxo de la iglesia. Entonces, era lo que quería compartir con ustedes. Lo único que les podría decir en este caso, mi recomendación personal, ustedes son libres de leer lo que ustedes deseen, pero mi recomendación es traten de no estar acudiendo mucho ahorita a profecías, porque también puede suceder el caso que vayan sucediendo las cosas y entonces salga un profeta y diga, empieza a dar mensajes sobre lo que ha sucedido. Eso es muy común también, ¿no? Muere el Papa, al día siguiente sale un mensaje de San Miguel Arcángel hablando del próximo conclave, ¿no? Entonces yo soy ahora muy cuidadosa con las profecías actuales que se están recibiendo. No nos concentremos en las profecías, porque es aquí donde puede haber incluso mucha confusión si no aplicamos reglas correctas de discernimiento. Y mi recomendación sería que pues nos adentremos profundamente en la oración por este conclave. Sabemos que este cisma está anunciado, y venga de donde venga, sea del lado ortodoxo, sea del lado de los herejes, sea de donde sea el cisma, está mal, no está bien. Y eso sería la razón de romper y dividir como Lutero dividió nuestra iglesia. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, y hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo para poder ver la verdad, no caer en el error y no seguir el error. Y no solamente no seguir el error en cuanto a qué tan mente abierta es el próximo papa que va a ser escogido, sino no caer en el error en caso de que el cisma venga por donde menos lo esperamos. Así que era todo lo que quería comentarles. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un santo día. La Santísima Virgen les cubra a todos con su manto protector. La palabra del Señor.